Buenas tardes, ya después de las 12. Buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días y buenas tardes noches, según en qué franja horaria y en qué parte del globo se encuentre nuestra audiencia. Retomamos, después del paseo, visita cultural. A veces conocer lo local es importante para ver la dimensión de lo global que realizamos. Y retomamos como todo el Congreso, disculpen que lo diga un miembro de la organización, pero creo que como todo el Congreso es un lujo, un privilegio de Congreso, así como también de mesa redonda, a pesar de la linealidad del mobiliario que ven ustedes aquí, pero sí que establecemos una veritable ronda de intervenciones de manera rotundo, mesa redonda, disculpen, me sale el alma de lingüista, para intentar cuadrar el círculo de esta eclesia en sentido etimológico que significa círculo. La práctica en educación superior y su aporte a la construcción de la identidad profesional. Algo que es importantísimo, como ustedes saben, máxime cuando se trata todo aquello referido a la educación, se trata de vocación y por tanto no es solo trabajo, ¿verdad que no? No es solo trabajo. Se nos lleva la vida o nos va la vida porque nos gusta. Tengo el honor de compartir esta mesa lineal redonda con dos colegas de primerísimo nivel aquí presentes y dos colegas de primerísimo nivel conectados. Uno en la Universidad de Burgos, España, se incorporará en unos momentos porque es vicerrector y tenía un compromiso ineludible y se incorporará en unos minutos. Otra profesora en la Universidad del Biobío en Chile. Antes hablaba con un colega congresista de Chile y claro, Chile son 5.000 kilómetros lineales de norte a sur. El Biobío además está en el tercio sur, ¿no? No es todavía el máximo sur, ¿no? Es el fin del mundo en el mejor de los sentidos. Bien, les presento a los colegas que están aquí, sucintamente. Ruego me perdonen porque me voy a dejar muchísimo del curriculum vitae y del curriculum honorum que atesoran. El profesor que está a mi extrema izquierda, a su extrema derecha, según su punto de vista, el profesor Giorgio Crescenza, es profesor en la Universidad de La Tuscia a Viterbo, Patrimonio de la Humanidad, me refiero a la universidad, no él todavía, no es que no lo mereciere, sino que todavía no llega a la edad, ¿no? Doctorado en la Universidad de Roma III y en la Universidad de Alicante. En la Universidad de Alicante hace literalmente 2 meses, pero ya tenía antes un doctorado. Es una de las mentes y de las opiniones más serenas por un lado y más profundas por otro en la reflexión del papel crucial para la sociedad, sea regenerador, sea instructor de la educación, en el sentido más general y noble, si pudiera ser no noble la educación, imaginaos. Forma parte, además, forma parte de su vocación no solo estar dentro de la clausura de la academia, sino también intentar
cumplir además con lo que Alfonso X el Sabio en su segunda partida ya establecía, que es ayudar al reino, ayudar a la sociedad. Alfonso X el Sabio decía el reino porque era rey, ¿no? A la sociedad. Por eso forma parte, lo que ahora llamamos por un lado extensión, por otra parte transferencia desde la academia hasta la sociedad. Forma parte, entre otros comités, si lo digo bien, del comité, el Consiglio della Pubblica Istruzione, que creo que es un órgano consultivo del Senado italiano. Diríamos que es un super asesor del Senado italiano. Entre sus últimas obras podemos citar Eredità Pedagogiche, publicado a Milán, por ejemplo, o Mosaici di Scuola, publicado a Lecce. Estoy hablando de las últimas publicaciones del 2022-23. Por tanto, es un referente importantísimo. Me cabe también el honor de presentaros a la profesora Maripaz Prendes, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, en el seno del Departamento de Didáctica de la Universidad homónima, como he dicho. Es otro referente, tanto uno como ahora la profesora Paz Prendes, no solamente son referentes, me corrijo, son referenciales. Precisamente en la innovación educativa, la investigación en la propia innovación, así como también en el desarrollo de, por un lado, conceptos, por otro lado, postulados, por otro lado, algoritmos, a la hora de establecer las mejoras que para la educación en sí, como concepto y como praxis, como doxa y como praxis, puede tener para el bien de todos y todas la educación. Además, ha dirigido y dirige un sinfín de proyectos de investigación de toda índole, todos de prestigio. Cuando digo toda índole, porque son las varias facetas y aristas del diamante. Diamante no es una metáfora, lo digo en sentido etimológico, que quiere decir duro en griego, de la dura competencia, de la dura vocación que tenemos los que de un modo u otro, o de todos modos, nos ocupamos de la educación. Esos proyectos de toda índole, que se ocupan de todas estas aristas, son tanto de la Unión Europea, como del Plan Nacional, del Ministerio Español, como de la región de Murcia, es su universidad, así como también de transferencia con contratos de investigación. Además, es una maestra que con generosidad ha creado estructuras perennes, estables y perennes de investigación. La profesora Carolina Flores, de la Universidad del Biobío, que está conectada ahora con nosotros, y por el bien de la estabilidad de la conexión, he rogado a los ponentes que sea la profesora Flores la primera en hablar, ya por prudencia, por la conexión. La conexión funciona muy bien, estable, pero nunca nos podemos fiar del éter de Internet. Bien, la profesora Carolina Flores, doctora por la Universidad de Alicante, bajo la dirección de la profesora Roig Vila, es, entre otras cosas, la profesora Flores, magíster en Ciencias de la Educación, educadora por la Universidad Católica de Chile, también por la Universidad de la Santísima Concepción, es miembro y directora de proyectos, investigadora principal de proyectos de investigación, tanto del Ministerio, del Gobierno chileno, así como directora alterna de grupos de investigación como el de políticas de formación y praxis profesionales, y desarrolla una muy activa y estabilizadora, quiero decir creadora de estructuras estables de investigación. Es muy importante que todos los investigadores
realicemos nuestra investigación, faltaría más, pero en la medida en que podamos estar encuadrados o contribuir a encuadrar o ser quien pueda dirigir grupos de investigación, no por lo que podamos realizar nosotros, nuestra satisfacción, sino sobre todo por lo que podamos transferir al mundo cuando nosotros lo dejemos, estructuras estables de investigación, es importantísimo. Y la profesora Carolina Flores así lo hace. Es directora también del programa de Magíster en Estudios Histórico-Educativos de la misma Universidad del Bio. Finalmente, el profesor Delfín Ortega Sánchez es vicerrector en la Universidad de Burgos, que es co-sede de este congreso de ICON Edu 2023, lo cual nos enorgullece. Es otra vez un pecado capital que les confieso en público. Él es doctor, por un lado, en Historia y, por otro lado, es también doctor en Educación y conjumina en su quehacer tanto como investigador en didácticas específicas, didácticas de las ciencias sociales, así como también en su acción de política universitaria, en su responsabilidad de vicerrector de responsabilidad social, justamente el compromiso que hemos dicho con los anteriores colegas de la academia con la sociedad. Ha sido su investigación reconocida como uno de los mejores científicos en ciencias sociales y didáctica de las ciencias sociales en la Universal Scientific Network, la Eisner Prize del 2022. Se trata de 4 colegas referentes y referenciales que nos honráis con vuestra participación. Cedemos la palabra a la profesora Carolina Flores desde la Universidad del Bio. Le agradecemos que por la diferencia horaria, no sé si están madrugando o todavía no ha podido retirarse a descansar. Por una razón o por la otra, le rogamos nos disculpe. Tiene la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muy buenas tardes para todos y para todas. Efectivamente, acá son un cuarto para las 7 de la mañana. Es que madrugué un poquitito, pero con mucho gusto de poder estar acá y agradecer también la invitación que me hicieron los organizadores, en particular Rosabel. Lo que yo quiero compartir con ustedes es una base teórica que sustenta una investigación que estamos llevando a cabo desde un grupo de investigación que tenemos en la Universidad del Bio. La Universidad del Bio es una universidad pública estatal que está ubicada en la zona centro-sur de Chile. Nosotros tenemos la Facultad de Educación, donde impartimos 9 carreras de pedagogía. Tenemos pedagogía en educación parvularia y educación infantil, tenemos educación básica, tenemos por otro lado también educación especial y tenemos 6 carreras de educación, digamos, disciplinarias que están centradas en lo que es la educación secundaria, o nosotros acá le llamamos educación media. Y el grupo de investigación es el grupo PROFOP, que está centrado en políticas de formación y praxis profesional, y desde allá estamos llevando a cabo una investigación que está centrada precisamente en lo que es la configuración de las identidades docentes dentro del espacio formativo, pero específicamente en lo que es la práctica profesional, una actividad que llevan a cabo los estudiantes de manera intensiva al término del proceso formativo. Y en la siguiente diapositiva, lo que voy a hacer más bien es contextualizar algunos elementos o algunos antecedentes de política que van incidiendo precisamente en estos procesos identitarios de la función docente. Ahora, en esta búsqueda de la calidad educativa, se parte de la base que el desempeño docente claramente tiene una incidencia fundamental dentro de los resultados de aprendizaje, y así lo dan cuenta diversos informes internacionales, así como también diversos resultados de investigaciones. Y desde esa línea, la búsqueda está, al menos desde la política, es en buscar un ideal de un profesor, un ideal de un profesor asociado a esta figura del buen maestro o el buen profesor. Y tomando en consideración ese propósito, particularmente en el caso chileno, la formación inicial
se considera como la entrada a la carrera profesional. Por lo tanto, ya desde hace bastante tiempo, alrededor de 30 años, que se han venido implementando una serie de políticas centradas precisamente en ese nivel formativo, entendiéndose que es la base para lo que permitiría, ¿verdad?, el futuro desarrollo profesional de nuestros egresados. Y algunas de las acciones que se han implementado de manera concreta o que se han venido implementando en el tiempo tiene que ver con la incorporación de mejoras curriculares en los programas de formación. Se han hecho una serie de renovaciones curriculares y ajustes curriculares donde uno de los aspectos fundamentales precisamente ha estado centrado en lo que es el desarrollo de las prácticas que desarrolla el estudiantado a lo largo del proceso formativo, pero fundamentalmente la práctica profesional, vale decir, esa última instancia donde el estudiante moviliza todos aquellos saberes teóricos y prácticos adquiridos en la formación para dar cuenta también de un perfil profesional, ¿verdad?, asociado a competencias que van definiendo el ser docente, un deber ser docente. Por otro lado, dentro de las políticas también centradas en este mejoramiento, está el aumento de las exigencias de ingreso a las carreras de pedagogía. Las carreras de pedagogía en nuestro país desde el año 2016 se dictan solamente en universidades y necesariamente las carreras de pedagogía tienen que acreditarse por la agencia de calidad que tenemos nosotros, pero que se llama Comisión Nacional de Acreditación, que depende del Estado. Y son algunas exigencias que establecen precisamente los procesos de acreditación, lo que tiene que ver con la incorporación de estos niveles de exigencia en los puntajes en la prueba de selección universitaria o la prueba de ingreso a la universidad, la implementación también de becas asociadas a la búsqueda de los mejores estudiantes para el ingreso a las carreras de pedagogía, asociada también a lo que son incentivos económicos. Se entregaban incentivos económicos a aquellos estudiantes que tienen los mejores puntajes de ingreso. Y un aspecto fundamental dentro de la política asociado precisamente a la identidad docente está situado desde la definición de estándares pedagógicos y disciplinarios para todos los niveles formativos, que comienzan a implementarse aproximadamente en el año 2011-2012 y que un grupo importante de ellos, fundamentalmente en el ámbito disciplinar, fueron actualizados ahora recientemente en el 2021. Sin embargo, a pesar de todas las estrategias y acciones implementadas en función de esta búsqueda de calidad asociada a este buen profesor, la investigación más actual da cuenta de una serie de tensiones que continúan aún todavía perfilándose dentro de o incidiendo en la formación inicial docente. Y algunas de esas tensiones claramente van teniendo incidencia en lo que es el proceso identitario con la profesión. Y en la próxima diapositiva veremos que hay algunos factores, tanto contextuales, también factores personales, que van condicionando este proceso identitario. ¿En qué sentido? Las políticas nuestras a nivel país están centradas o están sustentadas mayormente en un modelo económico que es el que rige o regula los distintos campos sociales. Un modelo centrado en un enfoque neoliberal donde se define, ¿verdad?, una búsqueda de un ciudadano con un sentido más bien de carácter tecnocrático, asociado a la eficiencia, a la eficacia, donde el profesorado también claramente tiene que responder, por una parte, formando al estudiantado en esa línea, pero también formarse a sí mismo en esa línea. Y digamos, el desempeño docente en función de la eficacia y la eficiencia se va evaluando, se va midiendo a partir de pruebas estandarizadas, cuyos resultados permiten ir categorizando a los docentes y a su vez también dentro de esta política, digamos, de incentivo y de esta política de rendición de cuentas, también se va asociado a un monto económico. Hay una retribución económica según la categoría del profesorado. Estas políticas claramente configuran una nueva identidad docente que es asumida por las instituciones de educación superior, específicamente las universidades, y en ese sentido las universidades obviamente asumen la política, pero van intentando, dentro de un proceso muy dinámico, ir dando respuesta a esta política y a estas exigencias, y para ello se implementan estas renovaciones curriculares y se intenta cumplir con las exigencias de la acreditación. Pero no obstante ello, también en la formación docente no solamente se configuran estos factores, digamos, contextuales, externos, sino que también las propias características y las identidades de quienes ingresan a las carreras de pedagogía. Y estas identidades claramente están caracterizadas por las... ¿Puedes avanzar, Iván, por favor? Por subjetividades propias que se han ido configurando dentro de su biografía personal, así como también de su biografía como estudiante, en su paso por el, digamos, por el sistema escolar, asociado también a una serie de construcciones
de saberes vinculados con ciertas creencias, con ciertas valoraciones, ciertas perspectivas o percepciones asociadas a la figura del profesorado. Pero por otro lado también esta nueva identidad docente lo que hace finalmente es, digamos, sustancialmente, es generar un tipo de identidad externa al profesorado, una identidad que es una identidad atribuida, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, en esta búsqueda de una figura ideal del ser docente, se constituyen en subjetividades que están normalizadas. Y desde allí nosotros nos planteamos esta necesidad de poder ir en la búsqueda o aproximarnos a cuáles son aquellas concepciones, construcciones identitarias con las que ingresan nuestros estudiantes a las carreras de pedagogía y cómo en alguna medida esas construcciones iniciales respecto a la identidad van transformándose a lo largo del proceso formativo. Y consideramos que el espacio de la práctica se constituye en el elemento fundamental o el espacio y tiempo fundamental precisamente para poder aproximarnos y hacer esa especie de contraste entre cuando ingresan a la carrera en términos de sus construcciones asociadas a la identidad docente y cuando ya están a puertas de egresar. Teóricamente nosotros estamos entendiendo que la identidad docente se comprende como la imagen que elabora el profesorado de sí mismo, ¿verdad? Asociado más bien a la interacción entre las entre, digamos, de sí mismo, autoconcepto, autoconocimiento, ¿verdad? Además de aquellas que va haciendo en torno a la profesión docente. Pero también digamos, este proceso se va construyendo a partir de las relaciones que establece al interior de la clase, dentro de la escuela, del espacio, de la cultura escolar, del entorno social, de la interacción con los pares, por otro lado también, obviamente, con la interacción con el estudiantado, pero sí también con los saberes que el profesorado va aportando, va construyendo, con los valores, las creencias que a su vez se comparten dentro del colectivo docente. A su vez también la identidad constituida por elementos que van más allá del saber profesional, particularmente una cultura disciplinaria que caracteriza a la profesión docente, así como también a apegos o a ciertos valores o a creencias sobre una visión de mundo. Y que claramente estos elementos tienen incidencia en la relación que el profesor, la profesora, va construyendo consigo mismo, así como también con su campo laboral y profesional. Y entendiendo este conjunto de elementos, de factores que van digamos, incidiendo en este proceso de acercamiento o de construcción identitaria con la profesión, también consideramos relevante el planteamiento de Foucault, entendiendo que el profesor, profesora, es un actor con identidad, que tiene conciencia y autodeterminación, y en ese sentido es capaz de ejercer un poder sobre sí mismo, actuando éticamente a partir a su vez del cuidado de sí y de los otros. Pues partimos de la base que si bien la política va configurando esta identidad docente atribuida, ¿verdad? Que va en esa búsqueda, que a su vez es evaluada, que es monitoreada, nuestros estudiantes y el profesorado en general claramente es un sujeto con autodeterminación, pero para ello necesita primero obviamente conocerse a sí mismo y sobre la base de ello poder autogobernarse, tener autonomía y transformar los procesos con los que se va enfrentando, sobre todo aquellos que están sostenidos, subyugados al poder, en este caso al poder de la política. En la siguiente diapositiva consideramos que a partir de lo anterior la práctica profesional, fundamentalmente, se transforma en un campo social, más bien en perspectiva de Bourdieu, en el que circulan distintos saberes que porta cada uno de los actores que conforman la tríada formativa que interactúa específicamente en estos dos escenarios que convergen en la práctica profesional. Por una parte, el escenario universitario, caracterizado o representado en la figura del docente o profesor tutor. Por otro lado, la escuela o el centro de práctica o el escenario de práctica caracterizado por la presencia del profesor guía, ¿verdad? Un docente de aula que es el que acompaña al estudiante dentro de la realidad, digamos, de la escuela y que a su vez aporta con ese saber práctico, con ese saber pedagógico de naturaleza práctica que ha ido construyendo a lo largo de su profesión y que se lo transmite al estudiantado. Y por lo tanto, tenemos el tercer actor clave dentro de esta triada, que es nuestro estudiante en práctica, y que claramente dentro de la interacción que genera con su tutor, el profesor guía, a su vez también con todos los otros elementos constitutivos de la formación, como saber teórico, saber práctico, va teniendo incidencia también en este proceso, digamos, identitario con la profesión. Sumado a ello, como veremos en la próxima diapositiva,
Podemos señalar que desde el punto de vista curricular, ¿verdad? Desde el punto de vista de la formación, la práctica profesional se constituye particularmente, dadas sus características, en este espacio que tiene incidencia en la actuación que comienza a perfilar el futuro profesorado dentro del aula escolar y que está caracterizada fundamentalmente por la transmisión de estos conocimientos pedagógicos y disciplinarios que va recibiendo a lo largo del proceso formativo y podría decirse de su integración o también su desintegración y que va condicionando las propias representaciones que tienen nuestros estudiantes o que están en esa instancia, así como también sus creencias, sus certezas sobre lo que es el proceso o la función docente. Por otro lado, también están estas guías y orientaciones de los propios otros, digamos, de los otros agentes que participan, tales como los docentes guías, tutores, que van incidiendo también en este proceso, digamos, de construcción identitario. La cultura escolar, ¿verdad?, como contexto de desempeño juega un rol también fundamental y principalmente también esta dualidad de roles por lo que transitan los estudiantes o, digamos, el futuro profesor cuando se encuentra en este espacio. Pues por una parte, en el espacio universitario, en sus reuniones e interacciones con el tutor o la tutora, se asume un rol, ¿verdad?, o una función o una identidad de estudiante, pero sin embargo en el centro de práctica asume una función, digamos, asociada a la identidad docente. Entonces también en su conjunto todos estos elementos van teniendo incidencia en este proceso de construcción de la identidad docente que va, digamos, adquiriendo o va significando el futuro profesorado. En la siguiente diapositiva, más bien me centraré en algunas reflexiones finales en función de los elementos que acabo de presentar y más bien de la experiencia que hemos estado teniendo en un proceso de recogida de datos que hasta el momento estamos en esa línea, pero que en alguna medida nos van dando algunas, digamos, indicaciones o reflexiones preliminares respecto de la investigación y que la práctica profesional claramente favorece, ¿verdad?, promueve este proceso de socialización común con la profesión y que comienza fundamentalmente en este nivel formativo, en la formación inicial y por supuesto continúa a lo largo de toda la vida profesional del profesorado. Y en este nivel el estudiantado se encuentra por primera vez a este saber formal, saber formal que es propio de la profesión y que en el cual va adquiriendo ciertos esquemas de significación asociado a esta identidad docente, a este rol docente, así como también en torno a su construcción personal y de cómo va configurándose en términos de este ser docente. La práctica profesional, al constituirse en este espacio y tiempo propicio para no solamente movilizar todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la formación, y permite, por otro lado, también desde el punto de vista formativo, monitorear ya en términos casi, digamos, al término del proceso formativo, el perfil de egreso, vale decir, ese profesor o ese docente o ese educador, ¿verdad?, en función de la política educativa a partir de los perfiles de egreso, sino que también se transforma en un espacio que permite, a través de la acción pedagógica, ir modelando la profesión, constituyéndose tanto también a nivel de los discursos como dispositivos que comienzan a operar dentro de este proceso identitario y que van en gran medida determinando el cómo actuar, el hablar y asumir un rol particular reconocido a su vez también por los otros. Y por otro lado, y antes ya voy terminando, en honor al tiempo, partimos de la base que la formación inicial debe intencionar este proceso identitario con el rol docente en forma temprana, fundamentalmente tomando en consideración el conjunto de construcciones subjetivas, vale decir, las creencias, las percepciones, las valoraciones iniciales con las que llega el estudiantado a nuestras aulas, para poder avanzar desde allí hacia esta, digamos, búsqueda de que se posicionen teórica y, digamos, de este saber teórico y práctico que es propio de la profesión y que configura el saber pedagógico, pero sobre todo a la base de procesos reflexivos críticos que permitan significar y resignificar el rol docente precisamente para conocerse a sí mismo y a partir de ese conocimiento de sí mismo poder autogobernarse, poder actuar con autonomía profesional, más allá de un rol técnico que es asignado desde la política dentro de este escenario de la eficiencia, de la eficacia, sino que avanzar precisamente hacia un rol profesional o una identidad profesional
crítica que le permite actuar con autonomía y obviamente resolver las situaciones de aula y las situaciones contextuales que se van presentando en función de transformar su práctica orientada, por supuesto, a la calidad educativa. Algunas referencias vienen en la diapositiva siguiente. Y agradecer que me hayan escuchado. La verdad es que es un proceso de investigación que está en curso. Solamente presento algunos elementos de la base teórica. Así que muy amable y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Flores. Al final de las intervenciones procederemos a abrir un turno de palabras para la reflexión conjunta. Me informan que el profesor Delfín no está todavía conectado y, por tanto, procederemos a que actúen uno de los dos artistas en la sala que tenemos. Si os parece bien, podría ser el profesor Crescenza y, a continuación, si ya está conectado Delfín, sería Delfín, y luego cerraría la tanda de intervenciones la profesora Paz Prendes. Tiene la palabra el profesor Crescenza. Buenos días, gracias a todos. Quiero agradecer al profesor Martínez y la profesora Rosabel Roig-Vila, que es una estrella de la pedagogía para nosotros y no solo para nosotros. Y a continuación de la colega que hice una ponencia muy interesante, yo también hago una reflexión teórica sobre el tema de la práctica docente. Porque las competencias para ser profesores son muchas. Y me gusta hablar de una orquesta de competencias. En esta orquesta hay una importancia particular para la práctica. Tenemos pero que decir que la formación profesional de los profesores cambia con los gobiernos muchas veces y que se van a interrumpir procesos que están experimentados en la universidad, en la escuela, porque sin una buena conexión entre escuela y universidad no se hace una buena formación de los profesores. Y también quiero hablar sobre todo de la formación inicial para los profesores. No porque la formación in itinere sea menos importante de la formación inicial. Y porque los profesores, tenemos que decir, que no se limitan las competencias a ser meros transmitidores expertos de conocimientos disciplinarios, sino también educadores, profesores en el sentido clásico del término. Como decía Jean-Jacques Rousseau, para enseñar el latín a Giovannino, tenemos que conocer no solo el latino, tenemos que conocer también el latín. Esto significa que tenemos que construir una buena conexión con los alumnos, tener una orquesta de competencias que se dice Biesta. La cuestión no es tanto si los profesores deben ser competentes para hacer cosas. Podría decirse que es obvio que deben serlo, sino que la competencia, la capacidad de hacer cosas, nunca es suficiente en sí misma. Las competencias, el conocimiento, las habilidades que constituyen las herramientas de trabajo de un buen profesor son disciplinares epistemológicas, naturalmente, porque los profesores tienen que saber la fundación teórica de la asignatura que hacen, pero también la competencia psicopedagógica, la
metodológicas didácticas, organizativa, la habilidad de investigación y documentación. En el tiempo hemos añadido otras competencias y la pandemia nos involucró en este nuevo sentido. Por ejemplo, la competencia digital, la competencia tecnológica de la que los profesores necesitan. Hay pero una competencia que es muy importante, que es la conexión con la realidad, la competencia histórico-social que todos tenemos que llevar en nuestra profesionalidad. Y el aprendizaje cognitivo y el crecimiento emocional, la competencia relacional y social se realizan juntos, no por separado, decía otra estrella de la pedagogía italiana, que es Angela Bosbicella, que trabajó con Frabboni y Franca Pinto Minerva. Y esto dice, ¿no? Por ejemplo, en la hipótesis de la formación integral del profesorado, donde colaboran también, por ejemplo, institutos de investigación. Aquí hay una investigadora del INDIRE para la profesionalidad docente. Hay autores que afirman que el periodo recomendado es de 1 a 2 años, mientras que otras destacan que más allá de la cantidad o duración de la formación, lo esencial es considerar otros factores como la relación con las escuelas implicadas para la formación y sobre todo el de poder garantizar una construcción socio-histórica para poder responder mejor a los retos de la contemporaneidad. Esto significa lograr una respuesta educativa, pedagógica, formativa a la instancia que los alumnos llevan con ellos, con el malestar que muchas veces viven, un malestar que hemos visto en la ponencia del profesor Fiorucci, es mayor que antes, con el área de la pobreza que ha crecido un montón, no solo en Italia, también en la Europa mediterránea. Y el proceso del aprendizaje de las distintas disciplinas interfiere a veces fuertemente en la forma en que el profesor se presenta realmente a sí mismo y a los contenidos disciplinarios, a través de los cuales establece luego su relación con los alumnos. Esto tiene un sentido para decir que también los contenidos culturales, los contenidos disciplinarios llevan un sentido emocional en la transmisión de las asignaturas. Por ejemplo, si se hace literatura, no se puede hacer sin un corazón. O también esto tiene un sentido no solo con la literatura, también con la matemática o con otras disciplinas. Y en este sentido, la práctica tiene ciertamente un protagonismo, una importancia necesaria en la formación pedagógica, pero la práctica tiene, lo decía la profesora antes, se construye si hay una base teórica muy importante. Y la práctica podemos dividirla en cómo la práctica y por qué la práctica. Un aspecto muy importante de la práctica es la observación. Observación de los alumnos, del profesor y de las profesoras, del entorno escolar. Y la práctica puede ser dividida por 3 momentos: uno preparatorio, uno ejecutivo, que me gusta titular cuando empieza el espectáculo, porque la profesión de los profesores es muy parecida a la profesión del actor cuando sale sobre el escenario.
naturalmente la verificación, la evaluación, porque si no la profesora Rochvila me va a pegar que dice que nosotros italianos somos demasiado teóricos. Naturalmente hablar de la subjetivación profesional, esto significa hablar, por ejemplo, del profesor como agente de transformación social. Esto significa hablar de competencias sociohistóricas y de competencia digital, contextos modificados por la pandemia y la desigualdad, tener, por ejemplo, en cuenta el malestar en la adolescencia. He casi concluido, profesor Martínez, y esto significa, podemos profundizar después, que tenemos que haber una formación basada en competencia, no solo a los conocimientos, una educación que tiene que estar conectada a la humanidad, a la conciencia personal de los alumnos, mantener viva la relación con el conocimiento para conservarlo en el estatus del objeto del deseo y también profundizar la relación educativa, que es la mejor brújula para cualquier aprendizaje. Gracias. Grazie, grazie senza fine per essere giusto in tempo. Grazie, Giorgio. Me informan que está conectado ya desde Burgos, Delfín. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer. Buenos días. Un placer tenerte con nosotros. Hemos hecho ya la presentación. Esperábamos que nos iluminaras y te rogamos, por favor, que puedan ser 10 minutos y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues querría expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que conforman los comités organizadores científicos de ICONEDU 2023, un congreso, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es ya referencial, ¿no? En el conjunto, pues, de las preocupaciones docentes e investigadoras del ámbito educativo. Es todo un honor para mí formar parte de esta mesa, pues, cuyos profesionales, ahí están sus presentaciones, pues dan buena cuenta de su calidad, de su solidez, de su profesionalidad claramente contrastada. Muchísimas gracias, en particular a su directora principal, a la doctora Rosabel Rotvila, por su trabajo, por tu esfuerzo, por tu dedicación, pues, en hacerlo posible. Aunque mi intervención estaba prevista desde una de las sedes de ICONEDU 2023, la Universidad de Burgos, pues estoy hablando desde la Universidad do Minho, desde Portugal, desde su rectorado. Compromisos institucionales pues han motivado este movimiento virtual, que además ha venido acompañado de todo lo que podía pasar en una conexión o una mala conexión online. Nunca se espera, pero finalmente pasa. Dispositivo, conexiones. Por tanto, estoy con el móvil. Ruego disculpen esta solución de urgencia y espero, pues, que más o menos la calidad tanto del sonido como de la imagen, pues, sea medianamente adecuada. Dado que tenemos ya el tiempo justo en esta mesa redonda, seré muy breve. Casi trasladaré algunas conclusiones en forma casi de highlights, de conclusiones que, bueno, pues, puedan motivar igualmente el debate. Por tanto, el tiempo pues será en breve, pero espero que sea lo suficientemente claro como
para generar ese debate. Bueno, tenía una pequeña presentación, es un mapa conceptual. Si podemos proyectar esa segunda diapositiva durante estos minutos, pues sería perfecto. Bien, pues no parecen existir debates pues sobre la relevancia de la formación práctica en la transición a la vida activa del futuro profesorado, ¿no? Me referiré concretamente a este colectivo. A este colectivo de futuro profesorado o profesionales de la educación, igualmente en general, o sobre su necesaria utilidad en la incorporación al entorno profesional a partir de la adquisición, lo hemos visto, específica pues, de conocimientos, habilidades, competencias, experiencias y sus respectivos impactos en su identidad profesional docente. En esta línea, pues son recientes los estudios que distinguen al menos tres grandes perspectivas en torno a los mecanismos perceptivos en la construcción de la identidad docente, ¿no? Una gran dimensión, tenemos en la segunda diapositiva, la docencia como actividad, la docencia como disposición personal y la docencia como proceso. Pues bien, en el análisis de estos mecanismos, no cabe duda de que los programas de educación superior han de permitir al futuro profesorado desarrollarse, contribuir a su profesión, pues considerando en todo momento, como no puede ser de otra manera, el contexto profesional formativo. Como evidencian Dickerson o Trott, las autoidentidades profesionales del profesorado pueden ser influidas o incluso depender de este contexto. Por tanto, no es un elemento complementario, accesorio al que siempre solemos hacer referencia, pero pocas veces no nos detenemos desde este ámbito de la formación práctica del futuro profesional. Por tanto, desde mi punto de vista, habría de analizarse con mayor atención este elemento, el contexto, si deseamos verdaderamente comprender cómo se construye o cómo puede construirse la identidad profesional de los y las docentes. Igualmente, desde mi punto de vista, creo que resultaría necesario explorar con mayor profundidad, con mayor detalle, las afinidades y las tensiones entre la formación académica, lo que podríamos denominar formación académica teórica, y la formación práctica, e identificar las oportunidades para establecer vínculos integrales entre estos dos espacios formativos. En el ámbito específico de la enseñanza de las ciencias sociales, el contexto se revela especialmente como un elemento de primer orden. Si ya es importante para comprender esos mecanismos constructivos de la identidad profesional docente, bueno, pues en este área de conocimiento es particularmente relevante. ¿Por qué? Pues yo creo que lo dice muy bien Bombardelli y otros, lo decían recientemente, hace un par de años, ¿no? Y cito textualmente: el conocimiento sobre las formas en que se prepara el profesorado para su papel en la educación para la ciudadanía, que al final es, pues valga la redundancia semántica, la finalidad última de la enseñanza de las ciencias sociales en los diferentes países, es relativamente limitado, y las cuestiones cruciales, pues sus cuestiones cruciales derivadas requieren más investigación. La educación en estudios sociales es un área de enseñanza aún indefinida. Casi ninguna otra asignatura plantea exigencias tan altas de conocimientos y de habilidades teórico-prácticas al profesorado como en este ámbito. Por tanto, el contexto efectivamente se revela como un elemento de primer orden y especialmente importante en este ámbito. Bueno, en este sentido, pues la interacción de la dimensión personal, es decir, las necesidades individuales, la dimensión social, las necesidades, podríamos decir, colectivas, se presenta desde
bueno, pues un poco desde mi punto de vista, como un eje necesario, en la comprensión y apoyo de la construcción identitaria profesional del profesorado y del futuro profesorado de ciencias sociales. Pero estas dos grandes dimensiones, donde quizá tenemos una literatura científica pues, más abundante, la dimensión personal, la dimensión social, han de añadirse la dimensión moral y la dimensión ética, ¿no? Donde también participan en esta construcción desde los ámbitos cognitivos y emocionales que les son propios. Bien, pues desde estas dimensiones resulta especialmente interesante pues detenerse en las subdimensiones constructivas que podrían explicar la identidad de los formadores y de las formadoras docentes de ciencias sociales en contextos prácticos. En este espacio formativo parece existir una amplia comprensión de que este tipo de profesorado ha de trascender sus identidades como docentes para avanzar hacia su desarrollo específico como formadores del futuro profesorado y hacia la investigación de la enseñanza y de la formación. Las potenciales aportaciones de la práctica a la construcción de la identidad profesional docente en educación superior y particularmente a la propia del profesorado de ciencias sociales, pues habrían de contemplar al menos los 9 aspectos que tienen en ese mapa conceptual. Es una propuesta personal, evidentemente seguro. Delfín, Sí, ruego sí. me disculpes la interrupción. Te Sí. agradecería inmensamente si podías en un minuto resumir y concluir. Sí. Disculpa, por favor. No, disculpen, disculpa conmigo. Pues únicamente esas seis aportaciones de la práctica, la construcción de la identidad profesional, las tiene en el mapa conceptual y yo las resumiría o las sintetizaría, insisto, seguro que de forma incompleta en estas 6 cuestiones. Habría que contemplar para ese análisis las tensiones entre los valores personales, sociales y profesionales a partir de la inclusión curricular y práctica de problemas sociales contemporáneos, cuestiones socialmente vivas y temas controvertidos. Deberíamos tener muy en cuenta las influencias contextuales, ya lo he dicho, las particularidades de la educación disciplinar frente a la genérica y su natural relación sinérgica, el papel del aprendizaje en contextos sociales prácticos, la identificación del aprendizaje, hacer ese ejercicio de identificar el aprendizaje adquirido en el desarrollo de la profesionalidad del futuro profesorado y el sentido de familiaridad, proximidad y confianza del estudiantado en torno a su área profesional. Consideramos que un análisis integrado de estos 6 aspectos pues aclararía la eterna oposición entre teoría y práctica mediante el esfuerzo dialógico entre los distintos tipos pues, de conocimientos y de experiencias. Termino aquí, muchísimas gracias, he sido fugaz, pero bueno, al menos espero haber aportado a esta mesa. Delfín, muchísimas gracias. Fugaz. Delfín, fugaz pero fructífero, la verdad. Nos has transmitido un tesoro de conocimiento y además lo has sabido resumir gráficamente en esa diapositiva y en los 6, en el hexágono que has establecido al final. Muchísimas gracias por tu concisión, de verdad. Fugaz pero perenne, además. Gracias. Disculpad nuevamente estas dificultades técnicas. Gracias. Y ahora tiene la palabra la profesora Paz Prendes y acabaremos con esta ronda y finalizaremos esta mesa redonda. ¿Tiene la palabra? Pues muchísimas gracias a los organizadores de ICON 2023, por supuesto al doctor Martínez por ese verbo que tiene, espectacular, esas presentaciones que hace, y a la doctora Rosabel Roig, que además de compañera es buena amiga. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí porque Alicante es mi segunda casa. Yo vengo de la Universidad de Murcia, así que estamos cerquita. Bueno, yo voy a ser supersónica porque sé que vamos ya fuera de tiempo,
pero como las redes digitales nos sirven para conectar también después de estos eventos, pues simplemente unas ideas rápidas y ya si alguien tiene interés en profundizar un poquito más o contactar conmigo para trabajar y para establecer, pues como digo, redes de colaboración, pues nada, ya me pueden buscar en las redes que me encontrarán. Y yo voy a tocar un tema que, bueno, con alegría veo que no se solapa mucho con lo que han analizado mis compañeros, porque siempre en las mesas redondas, pues el que le toca el último tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de no repetirse. Pero yo soy catedrática de Tecnología Educativa y me he llevado al terreno de las tecnologías digitales el tema de la identidad profesional, que es el de la mesa, y entonces voy a tocar algunos aspectos que creo que son importantes en relación a cómo construir la identidad profesional a partir del uso de las tecnologías digitales. Y veo que, bueno, la presentación no se ve aún, no sé si ahora, vale. Bueno, pues creo que todos coincidimos en que nuestra sociedad ha cambiado en todo lo que es la evolución del ser humano, y hoy en día, si hay un rasgo que caracteriza a la sociedad de nuestro siglo, pues es el efecto de la digitalización, el impacto que tienen las tecnologías digitales en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la educación no escapa a ese impacto. Por tanto, es obligación de los docentes el conocer de qué forma se pueden utilizar las tecnologías digitales, cómo nuestros estudiantes utilizan las tecnologías digitales y tener esa conciencia de que hemos de formarnos para el uso de las tecnologías digitales. Y no solo hay que hablar, que ya mis compañeros lo han tocado en las presentaciones anteriores, el tema de la formación en competencias, y una de esas competencias es la digital, sino también cómo construir nuestro perfil profesional alrededor de las tecnologías. Y ahí es donde hablamos de la identidad que tenemos como docentes y de qué forma esa identidad se construye. Todos tenemos una identidad. Estamos aquí, nos vemos, nos analizamos, pero también en el mundo digital se construye una identidad. ¿Y esa identidad se construye cómo? Pues a partir de lo que uno hace en Internet, lo que uno publica, pero también a partir de todos esos factores sociales que influyen en con quién nos comunicamos, con quién nos conectamos y lo que otros dicen de nosotros. Yo soy quien soy en Internet no solo por lo que yo publico o por lo que yo hago, sino también por lo que otros hacen, por lo que otros dicen, quién me sigue, quién marca un like en un tuit que yo pongo. De repente te sorprendes a veces con un mensaje que lo has hecho así rápido, anecdótico, y tiene montones de retweets, de páginas de visitas, no sé, ¿no? Pues todo eso va construyendo nuestra identidad en ese mundo virtual. En definitiva, vivimos en la era digital, vivimos en las tecnologías digitales, y cualquier especialista docente de cualquier etapa o especialista del mundo de la educación tiene que ser consciente y construir a la par la de otros. Y tenía ya para terminar pues una especie de escaparate, ¿no?, porque no sabía que no me iba a dar tiempo a más, un escaparate de multitud de herramientas y posibilidades que todos ustedes pueden utilizar para construir su imagen profesional en Internet, su imagen, su identidad digital de carácter profesional. Y el primer consejo que tenía, no se ve aún, bueno, lo siento, de todas formas yo le puedo mandar la presentación a Rosabel y que se la haga llegar, no tengo ningún inconveniente, porque el pantallazo que yo tenía aquí es ¿y cómo me llamo?, que es el primer problema que tiene Internet. Y los que ya somos añosos y peinamos canas y no éramos conscientes de lo importante que es el nombre que se pone uno en Internet. Porque yo cuando me busco aparezco con 1000 denominaciones. Y entonces, bueno, pues aquí en la pantalla se ve que yo soy Prendes Espinosa María Paz, Prendes Paz, Prendes María, María Espinosa M. Paz Prendes, o sea, 1000 formas de poner un mismo nombre. Ahora se ha puesto muy de moda ponerse el guión. ¿Por qué? Porque Google te reconoce tus dos apellidos cuando van con el guión. Y si no, no te los reconoce, te pone el segundo. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Nos hemos tenido que ir habituando y aprendiendo. Yo ahora ya últimamente me he quitado hasta el María, porque es que me quitan el Paz, o sea, bueno, es complicado, ¿no? Al final Internet responde más a una cultura anglosajona,
donde ellos construyen sus nombres de otra manera y no saben identificar los nuestros, ¿no? Así que yo pues aparezco de 1000 maneras. Aplicaciones que pueden utilizar para construir su identidad digital, pues súper rápido, no sigue sin verse, pues nada, decirles que hay aplicaciones específicamente del ámbito nuestro, académico, científico, donde los docentes universitarios pues tenemos un perfil definido, y aconsejarles a quien se dedique a esto, incluso docentes de otros niveles que quieran tener su perfil, que el perfil se puede editar. Puedes planificar, puedes programar, digamos, el portal para que te busque información y te la publique de forma automática, pero también de forma manual se puede ir subiendo información y puedes incluso decirle dónde tiene que buscar, con qué nombres te tiene que buscar, es decir, que hay todo ahí un trabajo de configurar la herramienta para que realmente responda a tus intereses. Hay muchas, los más conocidos pues los voy a mencionar rápido, pero lo primero que les recomendaría, y yo creo que la mayoría de académicos lo tenemos, es tener un código ORCID, que todas las revistas ya lo piden. Es como una especie de DNI científico. Igual que tenemos un DNI que es nuestro, personal e intransferible, pues el código ORCID va a ser suyo, personal e intransferible. Y eso es lo primero que todo académico tiene que tener. A partir de ahí, pues, el perfil de Google académico, tengan cuidado con él porque te coge 1000 cosas que no son tuyas y hay que filtrarlo, decir esto no es mío, organizar los apellidos, ordenar los apellidos porque te coge el segundo más que el primero, bueno. Por supuesto, el perfil dentro de WOS, de la Web of Science. Piensen que aquí también, pues bueno, es el mundo de las empresas. Las dos mayores empresas del mundo editorial son Thomson Reuters y Elsevier, pues hay que tener perfil en las dos. Yo recomiendo tenerlo en las dos, y entonces que tengan su perfil de WOS y que tengan también su perfil en Scopus, en Elsevier. Y hay un tercer portal que es ESCI Profiles, donde también se puede tener un perfil. En este caso aparece asociado, entre otros, al grupo MDPI, muy denostado en el ámbito académico, pero al final son revistas que están indexadas en JCR y bueno, pues yo aconsejo tener también perfil. Y por supuesto las dos más conocidas, pues ResearchGate y Academia.edu. A partir de ahí, todo lo que es construir la identidad profesional en las redes sociales, que pueden tener. Yo no digo que haya que tener perfil en todas las redes sociales. Se puede uno especializar en una red social o puede ser generalista y tenerlas todas. Esto exige un esfuerzo y exige tiempo. Entonces puede haber un profesional que diga, pues a mí me gusta Twitter, yo voy a tener un perfil muy potente en Twitter, pero ya está. O quien le guste Facebook o quien le guste en otras, ¿no? Yo tengo en todas, pero por jugar, ya les digo, porque muchas veces a lo mejor me encuentro con alguien que me sigue y digo, pobres, porque no publico mucho, ¿no? Entonces mi red tampoco crece mucho, pero como que no me obsesiona tampoco esto de, ¿saben la canción de Roberto Carlos? Yo quiero tener 1 millón de amigos, pues tampoco me obsesiona. Entonces, si quieren tener 1 millón de amigos en las redes, hay que cuidarlas, hay que nutrir a la audiencia de información, publicar de forma continua, constante, información interesante y sobre todo un consejo que les doy, un perfil especializado. Si uno tiene un perfil en el que publica viajes, recetas de cocina, artículos y decoración, es muy difícil conseguir seguidores. Si quieren ustedes tener un perfil académico potente, constrúyanse un perfil académico. Y déjenlo personal. Yo, si buscan en el mío, verán que, bueno, a veces, de vez en cuando, pero ya les digo que tampoco hay que pensar qué es lo que uno quiere, ¿no? Marcarse un objetivo. Pueden tener pues el perfil de Twitter, el de Instagram. A mí me encanta Pinterest. Este sí que es profesional. Ahí sí que no subo nada personal. Ahí me pueden seguir, que van a encontrar cosas muy chulas. Bueno, pues Facebook. Tener un canal de YouTube también se puede, y una red que yo les recomiendo como profesionales, pues LinkedIn, que es específicamente una red donde uno trabaja su perfil profesional y se abre a contactos con otras personas que te buscan y que aparecen ligadas a eso.
Y ya termino, porque le prometí a Vicente que me iba a ajustar al tiempo para la clausura, y recomendarles también que analicen y que piensen un poco no solo en la identidad personal, sino en la identidad digital corporativa. Se puede tener una identidad como organización, como institución. Pues, por ejemplo, si son docentes en un colegio, su colegio puede tener una identidad corporativa. Las universidades tienen una identidad corporativa. Los grupos de investigación tienen una identidad corporativa. Es decir, no solo pensar en la identidad personal, yo como individua, sino también en lo que es consolidar grupos de trabajo, redes de trabajo y trabajar en aras de esa identidad digital corporativa. Tenía una imagen de un modelo que yo trabajo con mis estudiantes porque aunque no es del ámbito académico, es del ámbito empresarial, me parece muy potente y es de Deloitte. Es una empresa de consultoría multinacional y tiene un modelo de identidad digital corporativa buenísimo. Y además con una imagen interactiva que pueden ir en su web pinchando y les va llevando a preguntas específicas e indicadores específicos de calidad para trabajar la identidad digital corporativa. Como identidad digital de las instituciones, también en el marco europeo, pues tienen el modelo DIGCOM.org, donde se habla de la digitalización de los centros y uno de los elementos pues es el de la identidad. Y ya termino con una idea importante y es trabajar la identidad digital también con los estudiantes, es decir, no solo ese pensamiento de yo docente tengo que trabajar mi identidad digital, sino que es importante que trabajemos ese concepto de identidad digital con nuestros estudiantes, porque será un elemento fundamental de empleabilidad. Hoy en día, cualquier responsable de recursos humanos de cualquier empresa, más que el currículum que uno le pasa, lo que hace es buscar en Internet qué tienes, qué has hecho, cuál es tu imagen, qué explicas de ti, qué hay publicado de ti. Y por eso es muy importante que ellos lo sepan y que se conciencien además de esa diferenciación que uno puede establecer entre la identidad digital personal y la identidad digital profesional, que no tienen por qué ser la misma, pueden diferenciarse. Y ya nada más, terminar diciéndoles que las tecnologías educativas evolucionan a una rapidez impresionante y si alguien lo duda, pues sitúense en noviembre de 2023, que de repente llega, se me ha ido el año, noviembre de 2022, que de repente nos aparece el ChatGPT y empezamos todos a hablar de inteligencia artificial. Llevábamos ya años, los que nos dedicamos a la tecnología educativa, oyendo hablar de la inteligencia artificial va a llegar, pero era como una amenaza, ¿no? Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Nos lo decía la UNESCO, nos lo decía la Comisión Europea, nos lo decían, pero de repente ha llegado y esto es la bomba. Es impresionante la cantidad de cosas que uno puede hacer con inteligencia artificial, desde construir su currículum, hacer su página web, contribuir a los perfiles sociales, hacer las presentaciones visuales, o sea, de todo, ni es que ni se lo imaginan. Entonces, también pueden utilizar todas estas herramientas en aras de ir construyendo su propia identidad digital personal y corporativa. Las tenemos ahí y son además muy sencillas de usar. Y nada, bueno, pues yo decía, el sistema educativo pues tiene una responsabilidad fundamental porque estamos formando a los futuros ciudadanos y estamos formándolos para que sepan afrontar la sociedad en la que van a vivir y el trabajo en el que ellos van a ser profesionales en los próximos años. Y por eso es tan importante que todos los que nos dedicamos a la educación trabajemos con los estudiantes estos conceptos también, no solo cuidar nuestra identidad, sino trabajarla con ellos dentro de lo que es nuestra actividad educativa. Y como no se ve la pantalla, pues decir, bueno, si me buscan por Pazprendes me van a encontrar y mi correo es pazprend@um.es. Si alguien quiere más información, sé que he ido súper rápida, pero ya era consciente de que tocándome la última me iba a tocar correr. Sí, Pazprend, acabado en D, ese es mi correo, @um.es. Si alguien quiere que le pase la presentación, si no, bueno, se la mandaré a Rosabel porque estaba ahí toda la información. Y nada, pues nos seguiremos encontrando seguro en eventos como este
y en el mundo virtual, que para eso está, para potenciar los contactos profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ajustarse al tiempo y también a las vicisitudes que nos ha acaecido. Como la nave Nostromo, en una serie de ciencia ficción que también hablaba de inteligencia artificial a lo largo de la saga, nos ha pasado que un alguien ajeno, es la red eléctrica, había caído en todo el edificio. Por suerte, otro alien, pero interno nuestro, que es la conexión vía streaming, así que han podido ver desde sus casas o desde sus conexiones remotas la presentación. ¿Va? Se ha visto, han podido seguir la presentación. El mundo real no. El éter sí. Bien, al menos Nostromo tenía un alien bueno, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos ajustadísimos de tiempo. Nos espera la comida y luego tenemos que salir con el autobús, y muchos de ustedes, de vosotros, tenéis también conexiones con vuestros medios de transporte y con vuestra vida real, ¿no? Por tanto, disculpad, no quiero cercenar la posibilidad de diálogo, lo puede haber a través de la plataforma. Ruego nos remitamos en este caso a la plataforma y procedemos a una breve sesión para poner la clausura a este congreso. Muchísimas gracias por vuestra ciencia y paciencia. Seremos muy breves, solo para poner el omega, el fin, a esta edición 2023 de Icon Edu. Tiene la palabra la profesora Roig Vila y a continuación el profesor Pere Lloret Ortuño. Muchas gracias, profesor Martínez. Bueno, gracias a todos y a todas. Yo voy a ser muy, muy breve porque además nos vamos a ver en la comida y podemos charlar y comentar. Simplemente mi intervención es por un deseo y un agradecimiento. El deseo de que espero que estos 2 días hayan sido fructíferos para todos ustedes. Ha sido un placer compartir con vosotros, permitidme tutearos, con vosotras, pues todas las presentaciones que habéis enviado, que aquí habéis expuesto, y lo decía al principio, espero de verdad que hayan sido 2 días, día y medio, pues agradables en cuanto al ámbito académico, pero también lo social, que para eso es esta parte presencial. Agradecer a todos los que nos están siguiendo por video streaming, que están en la plataforma. Las presentaciones de los ponentes las vamos a colgar en la plataforma, por tanto, tranquilamente podrán acceder a ellas. Y les invito también a que durante el día de hoy puedan participar en ella. Decía deseo y ahora agradecimiento. Mi agradecimiento más sincero a todas las personas del comité organizador, especialmente hoy a todas las personas de la parte técnica y en especial, valga la redundancia, al profesor Iván Sánchez por todos estos trámites electrónicos, porque no era solo transmitir lo que estaba aquí, sino eran 2 personas que estaban en otros sitios, video streaming, más presentaciones, etcétera, etcétera. Gracias a los técnicos. Gracias especialmente también al Ayuntamiento de La Nucía, que siempre nos acoge también. Es un honor, un placer estar aquí. Y gracias a las personas protagonistas del Icon Edu 2023, que sois todos vosotros y todas vosotras. Estáis en casa y os esperamos en el 2024. Muchas gracias. Bien, yo simplemente agradeceros vuestra presencia aquí en
en la Nucía, en primer lugar, y sobre todo en la seu universitaria, que para nosotros representa un verdadero honor y privilegio haber tenido este congreso tan importante que empezó en Alicante y acaba en la Nucía. Felicitaros por la organización, sobre todo a Rosabel, a Vicent Martínez, al equipo que tienes alrededor y todo el mundo que ha participado en la misma. La Nucía es un pueblo que se caracteriza por muchas cosas y, como he dicho antes, sobre todo por el deporte y la educación. La educación nos hace más libres, la educación nos hace más iguales y aumenta los conocimientos de nuestra sociedad, fundamental e importantísima. Siempre que sea hablar, colaborar, participar y trasladar conocimientos educativos de uno a otro, nos van a tener aquí presentes en la Nucía. Gracias y hasta el año que viene. Pues ahora ya intendencia. Nos vemos en la entrada y todos juntos nos vamos a comer, ¿vale? Venga.